buenas noches. Feliz Navidad. Gracias. ¿Verdad? Yo sé que faltan como 2 o 3 semanas, pero ni modo. Está bien. Hoy dimos bienvenida a la primera nieve. No mucho, gracias al Señor, pero lo suficiente para entrar en la temporada, ¿no? Así que ya nos sentimos más navideños o algo así. De hecho, quizá no, pero posiblemente. Lucas capítulo 14, por favor. Vamos a iniciar un nuevo capítulo aquí en el estudio de Lucas. Lucas capítulo 14. Hay algo mágico en la comida, especialmente en compartir una comida con otras personas, ¿verdad que sí? Qué lindo es eso. Y nosotros que somos una iglesia muy diversa, pero en todo hay algo que todos tenemos en común. Nos gusta comer, ¿verdad que sí? Claro, claro que sí. Comer, todo lo hacemos. ¿Alguien que no quiere comer? Todos queremos comer. Y precisamente de esto quiero hablar esta noche. Quiero hablar acerca de comer. Algunos van a decir amén. Apúnteme, aquí estoy. Y además, lo mejor, vamos a hablar de comer para la gloria de Dios. He de ser un campeón, ¿no? ¿No te parece? Pues en Lucas capítulo 14 Jesús va de camino a Jerusalén para ser crucificado. Eso lo sabemos. Pero sencillamente no puedo dejar de observar que mucho de lo que Jesús está haciendo es simplemente vivir su vida divina en el contexto de la vida cotidiana. Es decir, normal. Aprovecha de las oportunidades normales para enseñar a sus discípulos, para invitar a los incrédulos. Es decir, no está haciendo campañas, no está ofreciendo talleres, conferencias especiales, promoviendo su libro recién salido y un montón de cosas. Y no digo que estas cosas tienen algo de malo, solamente digo que me es interesante cómo es que el Señor Jesús está viviendo de una forma muy normal y natural. No hay cruzadas en los estadios, no tiene programa de televisión ni tampoco de radio, simplemente está viviendo la vida cotidiana. Y en medio de todo esto, las comidas siempre tienen un lugar importante en la vida de Jesús y en su ministerio. Y el hecho es imposible separar su vida y su ministerio. Para él no hay diferencia. Y el punto que quiero establecer en este pasaje, y estoy muy entusiasmado por compartirles este tema, es simplemente que las comidas pueden ser comidas misionales. En serio. Es algo que lo hacemos 2 o 3 veces al día, comer. Y cualquier comida, no toda comida, quizá, pero muchas comidas pueden ser comidas misionales, es decir, pueden tener algún propósito divino, bíblico, algo importante, y pueden tener mucho significado. ¿Alguna vez te ha tocado ser parte de una comida grande e importante a la vez? Y algunos están pensando, pero no conozco al señor presidente. No, me refiero posiblemente, ¿qué tal la comida cuando por primera vez conociste a los suegros? Solamente estoy pensando en posibilidades, ¿no? Esa comida que compartiste con esa persona muy especial, ¿verdad? O sea, y vaya, ¿cuántas veces estas cosas importantes suceden en el contexto de una comida? Muy interesante, ¿no? Ser invitado a una comida es cosa grande. En los días bíblicos, las comidas tenían el propósito de establecer lazos de amistad,
Me han escuchado muchas veces hablar de este pacto santo que existe hasta el día de hoy en el norte de África, en lugares en el Medio Oriente, en Centro Asia. Compartir una comida en tu casa con otra persona es un pacto sagrado. Es establecer una amistad. Y sobre todo en las zonas rurales, esa persona está bajo la obligación de protegerte con su propia vida, si es necesario, por este pacto sagrado que se formó en compartir una comida en su casa. Es algo muy sagrado. Además, es una oportunidad para anunciar y obtener estatus, compartir, celebrar, ampliar los límites sociales de uno. O sea, las comidas tienen un lugar de gran importancia en la vida. Y en todo esto existen protocolos muy estrictos. Aquí en nuestra iglesia tenemos algunas personas del Medio Oriente, del norte de África, Centro Asia, y qué interesante sería alguna vez hablar con ellos y preguntar su pensamiento sobre lo que estoy diciendo. Porque en su mundo, su forma de crearse, entienden esto. Porque su cultura, en esta parte del mundo, su cultura hasta el día de hoy es muy parecida a la cultura de los tiempos bíblicos. Y decirles la verdad, aunque los protocolos podrían ser diferentes, nosotros que hemos vivido la cultura latinoamericana, comprendemos también que las comidas juegan un papel muy importante. Y la cultura, decirles la verdad, no es tan diferente. Quizás no tanto al extremo, pero sí entendemos que es algo muy importante, compartir esa comida en la casa de otra persona. Es una de las cosas que no me gusta de lo que hago como pastor en una iglesia algo grande, muy diversa, y no solamente la iglesia grande, sino el hecho de que tenemos una red de iglesias y socios y todo esto en todo el mundo. Honestamente no tengo el tiempo para aceptar muchas invitaciones que personas me hacen. Y cuando me es posible es un gran honor siempre, porque entiendo lo que significa. Y las comidas, por eso, pueden darnos más que indigestión, porque son tan importantes. Lucas 14, versículo 1. Aconteció un día de reposo, que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Es decir, están observando a Jesús. Y fíjense que dice Lucas que es sábado, día de reposo. Y la escena se desarrolla en el hogar de uno de los gobernantes, un fariseo. A los individuos muy religiosos les gusta espiarse unos a otros para hallar fallas, para criticar y para murmurar. Es una característica de esta clase de persona. Y Pablo también advirtió a los gálatas en contra de lo que hablaban, que venían a espiar la libertad que tenían en Cristo. Fíjense. Y Pablo dijo que eran ¿qué? Falsos hermanos. Dijo que aquellos que quieren espiar tu libertad, solamente para criticar, para juzgar, para murmurar, Pablo dijo, cuidado, porque son falsos hermanos, aunque pueden ser muy religiosos, pueden ser líderes, pueden ser pastores, pueden ser misioneros, lo que fuera.
Pablo dijo, cuidado, si vienen para espiar tu libertad, son falsos hermanos. Versículo 2. Y he aquí, estaba delante de él, delante de Jesús, un hombre hidrópico. Hidrópico. Es decir, es un término un poco técnico que describe a una edema general hoy en día. Hoy en día, sin embargo, no hablamos de una edema general. Siempre hablamos de una forma más específica. Pero Lucas, acuérdense, él es médico y por eso está utilizando un término muy técnico, término médico, pero porque es muy general hoy en día, no podemos precisar cuál es la condición específica que tiene este tipo, no sabemos. Muchos pensaban que este tipo de enfermedades en aquel entonces era castigo por algún pecado. Hay personas hasta el día de hoy que así lo creen. Si tienes alguna falla, si tienes algún problema, obviamente es el castigo del Señor. Por su ignorancia lo dicen. Este hombre, dice Lucas, estaba delante de él. Y esto sugiere que ocupaba un lugar prominente entre los invitados, que en aquel entonces, como les he explicado tantas veces, cómo era una comida, en aquel entonces una mesa muy baja, todo el mundo inclinándose sobre su codo izquierdo para comer con su mano derecha. Y este enfermo estaba delante de Jesús, obviamente en lugar de prominencia. Qué interesante esto. Lo más probable es que los demás hombres alrededor de la mesa también fueran fariseos. Existía, como digo, un protocolo muy estricto con el lavado ceremonial, la pureza. Entonces, un momentito, ¿qué hacía un hombre enfermo en el lugar de prominencia amenazando la pureza ceremonial? Señoras y señores, esto es una trampa. Le acechaban. Saben precisamente lo que están haciendo. Quieren ver cómo reacciona Jesús. Una observación, varias observaciones. La primera, los individuos muy religiosos siempre parecen estar buscando pleito o una discusión acalorada. Los religiosos usualmente se dan a conocer por aquellas cosas a las que se oponen. Estoy harto de las personas que dicen ser creyentes y sin embargo son conocidas por lo que no son, en lugar de ser conocidos por lo que son. Otra observación. Jesús en los evangelios solamente entra en peleas contra los individuos sumamente religiosos. Otra observación. Es increíble que Jesús haya aceptado esta invitación, sabiendo lo que venía. Pero lo hace. ¿Por qué? Porque es una comida misional. Hay un propósito en aceptar esta invitación. Él sabe lo que va a pasar. Ahora, para mí, es un camino seguro a una indigestión severa. Pero Él es el Señor. Él sabe lo que viene. Ahora, las comidas también pueden hacer avanzar la misión de Dios. Qué interesante eso. Pero en este caso, estos fariseos le acechaban. Estaban observando a Jesús mientras comían. Fíjense, esta es la cuarta historia relacionada con una comida formal
que tenemos en el Evangelio de Lucas. Hay cosas que Jesús hace durante las comidas. ¿Saben qué son? Jesús aprovecha comidas para sanar a los enfermos, para silenciar a sus críticos y también para desafiar la visión que tenemos del mundo que nos rodea. Ahora, ¿qué hará Jesús con este hidrópico que está delante de él? Violando la pureza ceremonial de esta comida. Y todo el mundo lo sabe. Versículo 3. Entonces, Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, y qué bello lo que viene. ¿Es lícito sanar en el día de reposo? Fíjense cuántas veces Jesús ataca con una pregunta. Les hace una pregunta. Y eso no lo esperaban aquellos. Él describe un posible negativo como algo positivo. Ellos creían que era contra la ley hacer cosa alguna en el día de reposo, aún sanar. Por supuesto, no lo es, la Biblia no dice eso. No está en la ley de Moisés, ni tampoco en el Nuevo Testamento. Pero así la pregunta de Jesús, ¿puedo sanar en el día de reposo? Y no saben replicar porque siempre están pensando en una forma negativa. Siempre están en contra. No, eso no es legal, eso sí es contra la ley, eso no es pecado. ¿Puedo sanar en el día de reposo? ¿Puedo servir a Dios en el día de reposo? ¿Puedo avanzar la misión de Dios en el día de reposo? Vaya, ¿qué van a decir? No puedes sanar en el día de reposo. No puedes alabar a Dios el día de reposo. No, por supuesto que no. ¿Qué van a decir? Ellos buscaban prohibiciones. Buscaban lo que no puede hacerse en el día de reposo. Pero Jesús ve una misión. Recuerden, los religiosos siempre están en contra de cosas. Jesús está a favor de sanar a los enfermos y de traer el reino de Dios a la tierra. Jesús está a favor de esas cosas. Jesús está en contra de los religiosos. Qué interesante eso. Pero esta es la posición de casi siempre en los evangelios. Jesús siempre hablando de lo positivo, de lo que quiere hacer. Los religiosos siempre buscando prohibiciones, siempre buscando lo negativo. Y Jesús siempre está en contra de ellos. Jesús está a punto de violar una de sus reglas. Y como les dije, cuidado, es una de sus reglas, no es una regla de Dios. La ley no dice que es pecado sanar el día de reposo. Las leyes, a propósito, son útiles, limpias, permanecen en el ámbito de la teoría, pero Jesús viene para cumplir la ley, para que nosotros tengamos la libertad para servir al Señor de todo corazón en cada momento de la vida. Lucas 14, versículo 4. Y a propósito, cuando nosotros vivimos la vida divina en el contexto de la vida cotidiana, siempre es un poco complicado. Siempre es un poco sucio, porque somos seres humanos.
Las personas sin fallas no existen, ni entre los creyentes. Todos tenemos nuestras debilidades, nuestras cositas, siempre. Y a propósito, si buscas una iglesia donde todo el mundo es perfecto, sin falla, que no tiene complicaciones en la vida, lo siento, esta no es tu iglesia. Pero tienes lugar en la primera iglesia de los mentirosos que está por ahí. No. Porque no hay personas que no tienen fallas, que no tienen debilidades. Es la vida real. Jesús vive en esta realidad, Él sin falla, por supuesto, para salvarnos a nosotros. Ahora, versículo 4, mas ellos callaron. ¿Qué van a decir? Oh, no, Señor, no puede sanar el día de reposo. Se callaron. Y Él tomándole, le sanó y le despidió. Ellos no tienen respuesta. ¿Por qué? Porque saben que están atrapados. No pueden decir nada. La ley del Antiguo Testamento es suficientemente nebulosa para abrir el marco para discusiones sobre cómo interpretarla y aplicarla. Y Jesús no está buscando trastocar la ley, sino que buscaba desafiar la interpretación que ellos le habían dado a la ley y también lo que le habían añadido, que era mucho. Estos son individuos de un solo tema. Ven al mundo a través del tema que les obsesiona, en este caso el sábado. Cada generación tiene su pasión, su obsesión. Pero Jesús empieza con la verdad divina y avanza hasta aplicarla de manera específica a la vida real. Y mientras ellos se hallan sin respuesta, ¿qué hace Jesús? Sana a este hombre. Y le despidió. Es decir, lo libra de la enfermedad. Vete, ya puedes andar. Observe que este hombre no pide nada. Cuadro de la gracia de Dios. Jesús sabía por qué estaba. Obviamente sabía que ellos le habían invitado una persona que jamás de los jamases estaría en la mesa con ellos si no fuera buscando atrapar a Jesús. Versículo 5. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de reposo? Ahora, Jesús no ha terminado, continúa dirigiéndose a ellos. Dijo: ¿quién de vosotros? Es una forma, es una expresión idiomática de aquel entonces para decir, ¿podrían imaginarse? ¿Podrían imaginarse? Un hombre que tiene un animal que cayera en pozo en día de reposo. ¿Podrían imaginarse ustedes? No durarían en sacarlo. Ustedes verían el costo. Jesús está diciendo, olvídense de los debates de teología, porque hasta ustedes viven en una realidad diferente en sus propias vidas cotidianas, partida de hipócritas. Ellos lo saben. Entran en sus debates de teología sobre el día sábado, etcétera, etcétera, pero vivían de una forma muy diferente. ¡Oh, mi buey! Tengo que hacer algo el día de sábado, es mi buey, mi vida. Sostén de mi familia, ¿qué voy a hacer? Pero ¿qué dice la ley? ¿Qué dice la ley tuya? ¿Qué dice tus reglas? Aquí tenemos un hombre creado a la imagen de Dios, enfermo. ¿Y me van a criticar porque quiero sanarlo el día de reposo? Vaya. Lucas 14, versículo 6. Y no le podían replicar a estas cosas,
por segunda vez en su guerra contra Jesús, quedan sin respuesta. Otra observación. Una de las cosas que más le cuesta decir a un individuo muy religioso es lo siguiente: perdóname, me he equivocado. Para la persona religiosa, la persona que parece más a los fariseos de los días de Jesús, y quizá la cosa más difícil, decir, perdóname, me equivoqué. Estas palabras a propósito son palabras de oro para los padres. Ser honesto, auténtico. Los individuos muy religiosos han organizado a todo el universo en casillas pequeñas muy bien definidas, inclusive a Dios. Tienen su cajita para el Señor. Ellos quieren tener todas las respuestas, y si uno quita una de estas casillas, todo su universo se desmorona y quedan inútiles y sin respuesta. Es precisamente lo que Jesús ha hecho con ellos. ¿Puedo sanar en el día de reposo? Y no pueden moverse, ni pueden hablar. Ahora, la pregunta para nosotros, porque a lo mejor nunca nos vamos a encontrar en una situación de estas, ojalá que no. Pero hay una cosa muy importante, sobre todo entrando en esta época navideña: entender cómo es que Jesús aprovechó de las comidas para convertirlas en comidas misionales. Ahora, cuidado, mucho cuidado, porque cuando digo comidas misionales, eso no quiere decir invitar a los vecinos a tu casa y de repente llegan para encontrar un coro y 2 pastores predicando y un montón de tratados y ofrendas y invitaciones y no es eso. Pero es entender que las comidas pueden ser muy misionales en establecer relaciones, vivir la presencia de Cristo en la presencia de otras personas, y que Dios mismo, a su manera, a su tiempo, está llegando a esta persona con su Espíritu Santo, tomando su presencia que está encarnada en nosotros como sus creyentes, para traer convicción a los incrédulos. ¿Qué podemos hacer para tener comidas misionales? Primero, las comidas misionales deberían ser inclusivas en lugar de exclusivas. ¿Cómo podría Dios usar una comida, esta comida, para propiciar la sanidad de alguien? ¿Para animar a alguien que sufre de depresión? ¿Para fortalecer a un débil? ¿O estrechar la amistad con alguien que Dios ha traído a tu vida? Tal vez esa amistad es una oportunidad para vivir mi fe de tal manera que después de esta comida tendría oportunidad natural y normal para compartir mi fe. Y como digo, no es inventar un propósito, sino ver el propósito divino. ¿Qué podemos hacer? Comidas exclusivas es cuando invito solamente a mis amigos para murmurar de los demás, criticar a los que no están presentes.
reforzarnos mutuamente en nuestro estatus o apoyar nuestra autoimagen debido a las inseguridades que compartimos en común. Entonces, por eso digo, las comidas misionales son comidas inclusivas. Cuando seamos invitados como lo fue Jesús, ¿cómo podríamos aprovechar esta comida para avanzar su reino y efectuar una obra de transformación en la vida de otro? O cuando yo invito, ¿por qué lo hago? ¿Cómo invierto las 2 o 3 veces al día que como? En el trabajo, en los estudios, la familia. ¿Alguna vez nos ponemos a pensar a las cosas que hablamos durante la semana? ¿Qué tal la semana pasada? ¿O esta semana? Lunes y martes, hoy. ¿Sobre qué hablamos? ¿Sobre qué hablamos en las comidas? Y no es tener un estudio bíblico necesariamente. Como digo, no es tener otro culto de la iglesia, no es eso. Pero es estar atento a las otras personas que están en la mesa. ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué puedo hacer yo como representante de Cristo Jesús para ministrar a estas personas? Sus debilidades, sus necesidades. Y de repente, esto da totalmente una cara nueva a lo que es la planificación de comidas. No es pensar simplemente en el menú, aunque es muy importante, pero es ampliar un poco el menú, porque no solamente tenemos entradas y postres y bebidas y todo esto, sino tenemos propósitos espirituales. El mes pasado, no, hace 2 meses, no, el mes pasado fue, me invitaron a desayunar con un par de familias recién llegadas de Siria, que han sufrido tanto. Una amiga kurda estaba allí sirviendo de intérprete porque tan solo árabe hablan. Yo no hablo árabe. Ella sí habla un poco, no mucho. Y vaya, qué difícil comunicar a través de 3 idiomas. Y sabían quién soy, qué hago. Creo que ninguna de esas personas había estado en una iglesia ni una vez en sus vidas. Están en un nuevo país, no entienden el sistema. Y yo estaba no para presentarles el Evangelio y orar la oración de salvación y todo, no, yo estaba para expresar el amor de Dios, darles una bienvenida y hacerles entender que, aunque no entiendo su situación específica, he pasado por algo parecido y aprecio sus dudas, sus temores, sus luchas, y ojalá que fuera algo que podría hacer para ayudarles. Es ser sensible a la situación. En segundo lugar, las comidas deberían expresar el amor de Dios en lugar de buscar impresionar a los demás. ¿Por qué estoy haciendo esto en realidad? ¿Es una actividad misional o qué? De paso misional no significa que tengo que predicar, como decía. Las comidas edifican relaciones, confianza y seguridad. Y cuidado, aún nuestra costumbre cristiana, que es muy buena, de orar antes de comer, no tiene nada de malo, por supuesto, pero es algo que puede ser mal interpretado en cierto contexto.
cuando estoy con la señora y estamos con amigos que no son creyentes. Tenemos varias señales. A veces conocemos a las personas de tal forma, con mucha confianza. Yo puedo decir algo qué gusto estar con ustedes. Y gracias a Dios por la amistad que Él nos ha dado. Y si está bien con ustedes, yo quisiera bendecir sus vidas. Y esta comida está bien. Y algo muy corto, algo muy sencillo. Pero muchas veces entendemos que no es apropiado pedir la bendición, porque no los conocemos o no conocen a nosotros y no queremos que vayan a pensar que esto lo estamos haciendo para atraparlos, para impresionarles. Cuando llevo un grupo a Europa, como hice el mes pasado, muchas veces cuando salimos con algunos para comer y estamos en una situación en Europa que es otra cultura, otra situación, digo, ¿qué tal si pedimos la bendición al estilo islámico? Y dicen, ¿qué? Sí, sí está bien, yo quisiera pedir la bendición estilo islámico. ¿Y cómo es eso? Con los ojos abiertos, con la cabeza levantada, diciendo, Dios, gracias por ser Dios, gracias por esta comida. Buen provecho. Y algunos cristianos dicen, pero Dios me va a matar. No, porque es pecado comer sin orar. Ajá. Versículo, capítulo, libro, ¿dónde está? No, está ahí en Timoteo, que dice que la comida es santificada por la oración, ¿cierto? Y también dice en el mismo versículo que también es santificada la comida por la palabra del Señor. ¿Estudias la Biblia antes de comer? ¿O tan solo oras? Porque si no tienes estudio bíblico antes de comer, estás pecando. Si quieres usar este versículo fuera de contexto así. ¿Y cómo digo? Orar antes de la comida es algo lindo y apropiado, sobre todo en familia, entre amigos, entre creyentes. Qué fantástico. Pero cuidado, porque estamos a unos pocos pasos de convertirnos en fariseos. Y pensar que lo hacemos para ganar algo, o para impresionar, o para evitar el juicio del Señor, o lo que fuera, en vez de simplemente expresar nuestra gratitud a nuestro Creador que nos da todo. Y esto se puede hacer ojos abiertos, cabezas levantadas, paradas, sentadas, lo que fuera. Hay muchas cosas que los religiosos hacen que son más superstición que fe. Ese es el asunto. ¿Cómo perciben esto los demás? Tú podrías pensar que se ve magnífico, pero otros podrían pensar que eres una persona extraña, egoísta, arrogante. La oración de duración épica podría frustrar el mesero que está ahí con platos calientes y tú estás orando por todos los pueblos de China. Sí, Señor, y el pueblo que tan solo el 2% te conocen y esto. El mesero está ahí con los platos calientes. Y estás dejando un buen testimonio de quizá otra calidad. En vez de ser sensible al hecho de que cada comida puede ser una comida misional. Hay un tipo que es amigo mío, bueno, tengo dos amigos que lo hacen, y cuando están en un restaurante dicen al mesero, a la mesera, vamos a orar, podemos orar algo por ti. Y de vez en cuando la persona dice, pues sí, muchas gracias. Y muchas veces la persona dice, no. ¿Quién eres? Pero hay veces cuando es algo muy apropiado. Por ejemplo,
De vez en cuando el mesero o la mesera puede demostrarse triste, deprimida. ¿Estás bien? Ah, sí, que mucho trabajo y ¿sabes qué? Que tengo examen mañana y tengo 2 niñas en casa que están enfermas y wow, qué lástima. Pues sí, todos pasamos tiempos así. Está bien, yo voy a estar orando por ti. Ah, sí, pues muchas gracias. Y entonces se siente normal, se siente real, en vez de proclamar lo que vamos a hacer nosotros los creyentes porque somos mejores que ustedes. Y eso es lo que no queremos comunicar. Sobre la base de mis conversaciones a la hora de comida, ¿se me conocen por las cosas de las cuales estoy a favor o por las cosas de las cuales estoy en contra? Buena pregunta. Si estuve en la casa de fulano el mes pasado y estuvimos hablando 2 horas después de la comida, si estamos en carro, vamos a la casa, ¿qué están pensando ellos? ¿Saben las cosas de las cuales estoy a favor o en contra? ¿He podido ministrar de alguna forma? Padres de familia, las comidas ofrecen una oportunidad magnífica para, fíjense, escuchar a sus hijos. No tanto para predicarles, interrogarles, ni argumentar con ellos, sino sencillamente escucharles. Uno de los líderes de esta iglesia me dijo el otro día que tiene una costumbre con sus hijos que son chiquitos, están en la primaria, pero cada día, cuando llegan a casa, les hace la pregunta sencilla: ¿qué aprendieron? Una cosa que aprendieron el día de hoy. Y esto lo hace todos los días. Y dice, es interesante cómo es que sus notas han subido por diferente enfoque. Cada día, ¿qué has aprendido? Entonces el niño sabe, la niña sabe. Llegando a casa, mi papá, mi mamá me va a preguntar, ¿qué aprendió? No una predicación, no un sermón, no un estudio bíblico. ¿Qué has aprendido? Por eso vamos a la escuela, para aprender. ¿Qué has aprendido? ¿Cuál es la cosa más importante que has aprendido o tu cosa favorita que has aprendido el día de hoy? Sin presión, sin nada, solamente una pregunta sencilla. Y dice que tiene más de 1 año de estar haciendo esto. Las notas han subido, la comunicación ha mejorado. Y lo hace en la comida. En la comida. Los padres que logran convertir la comida en un lugar seguro han logrado mucho. Y si acaso el niño o la niña una vez dice algo que tú no estás de acuerdo, algún pecado, algún problema, y reaccionas, ¡ah! ¡Por eso a tu cuarto! Entonces, ¿qué pasa? Esto quiere decir al chiquillo, niño, niña, que la mesa no es lugar seguro. Le has enseñado, no debes hablar, no debes compartir la realidad conmigo. Lo que quiero es que me estés mintiendo. Quiero que me digas que no hay problemas, que no has hecho nada malo. Eso es lo que quiero. Entonces mis padres quieren que les diga mentiras. Ahora, no lo dices así, pero es lo que perciben. Si no pueden compartir libremente lo que ha pasado,
entonces la comida no es lugar seguro. De hoy en 6 meses, cuando no quieren decir nada ni estar en la misma mesa, no te puedes quejar. Les has entrenado. Les has entrenado. Por eso tenemos grupos pequeños y comunidades. Desde hace muchos años he tenido lo que llamo mi life team, equipo de vida. 4 hombres y desayunamos cada semana para hacer la vida juntos. 2 de ellos han pasado por crisis personal increíble. Y yo también. Pero hemos aprendido que podemos compartir lo que fuera. Y nadie me va a juzgar. Nadie me va a predicar. Me van a decir la verdad en amor. No es que tienen que aprobar todo lo que hago, porque no es cierto. Pero todos sabemos que tenemos un lugar seguro, donde no importa que diga, que haga, siempre me aman. Siempre están a favor mío. Y por eso no tengo que mentir. Ahora, si fuera posible hacer eso en la casa, y algunos lo hacen, porque he visto hogares así, y muchas veces los niños salen de maravilla, porque han aprendido que su hogar es un lugar seguro. Las realidades cotidianas de mi vida reflejan el reino de Dios, o tengo que cambiar mi comportamiento cuando voy a la iglesia. Primer año que vine, hace más de 30 años, había un diácono en esta iglesia, ya está en la eternidad, hace muchos años. Y no digo ni el cielo ni el infierno, porque la verdad es que no sé. Pero él tenía su propia compañía y era uno de los diáconos más fuertes de aquí. Todo el mundo le respetaba. Y yo estaba aquí varios meses y contratamos a una nueva persona para ser como pastor ejecutivo, algo así. Entonces estaba en el parqueo un día y viene este diácono en su carro y no sabe quién es esta persona. Entonces baja la ventana y comienza a hablar, a hacerles preguntas y comienza a maldecir como no tienen idea. Y usted no, yo soy el pastor ejecutivo. Totalmente tuvo que cambiar de su forma de ser. Porque tenía una persona en la iglesia y otra persona en el mundo. Soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Las 24 horas. Y por eso cuando hablamos de las comidas, son tan importantes. Y son oportunidades divinas. Fíjense, por alguna razón, nuestro Creador nos creó con la necesidad de comer 2 o 3 veces al día. En familia, con amigos, con desconocidos. Es algo tan natural. Pero como digo, hay momentos para estudios bíblicos, esta noche por ejemplo, para cultos, los domingos de la mañana, todo. Pero, ¿qué tal vivir la vida de la iglesia, una vida normal y natural, en la presencia de Cristo, en la presencia del mundo? Como los salmistas a veces dicen, en la presencia de mis enemigos, queriendo la presencia del Señor en la presencia de sus enemigos. Y esto es lo que tenemos que hacer. Comidas misionales. Piensen en esto, en esta época navideña. Señor, gracias por el hambre que nos das, con fidelidad cada día. Y te suplico que este hambre podría ser para nosotros recordatorio de algunas cosas que hemos visto en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo es que aprovechó de las comidas para sanar, para enseñar, para silenciar a sus enemigos.
cómo es que de una forma tan normal y natural logró vivir tu presencia, Señor. Queremos hacer lo mismo. En esta época navideña, abre nuestros ojos para ver y aprovechar las muchas oportunidades que nos das. En el nombre de Cristo Jesús.